Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer encuentro de la Escuela de Espectadores 2025, que ya hace 10 años que está. Y bueno, primero vamos a presentar y a dar la bienvenida al secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, y a nuestro coordinador general de programación y producción del CCP, para que nos presenten. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Un hermoso marco de público para este inicio de la temporada 2025. La verdad que estamos muy contentos y contentas de volver a empezar con este ciclo, con Jorge, con Chuca y Male, ya los históricos acá de Escuela de Espectadores. Y yo brevemente para comentarles que este año en el Centro Cultural seguimos reforzando el sostenimiento de las culturas públicas como esta de escuela, que ya lleva 10 años, más allá de las diferentes gestiones, y también que tenemos ciclos para que ustedes puedan venir a disfrutar de producción propia con todo el equipo del Centro Cultural Provincial, y uno de ellos es un nuevo ciclo que se llama Escénicas, que va a tener algunas fechas más durante el año para que ustedes estén atentos y atentas en la página y en las redes del Centro Cultural y puedan venir a disfrutar también obras de teatro que vienen del país al Centro Cultural Provincial a presentarse en este ciclo de escénicas, algo muy importante nos parece porque nosotros lo linkeamos con la Escuela de Espectadores y bueno, seguramente Paulo y Jorge lo puedan contar mucho mejor. Los dejo con Paulo, el secretario de Desarrollos Culturales, para que les dé la bienvenida. Bueno, buenas tardes, también muy breve. Primero, reitero, es realmente muy feliz ver este marco de público, esta sala casi llena, un viernes a la siesta en Santa Fe, siendo viernes y siendo siesta, que tengan ganas de estar acá para ser parte de este programa, que estamos celebrando los 10 años, eso me parece algo muy destacado. Está por ahí Gladys Contreras, que fue la que impulsó allá por el 2015 el inicio de este programa que continúa, que se fue fortaleciendo, que se fue sosteniendo en el tiempo, que se instituyó como una política pública del Ministerio, que dialoga desde su origen con Jorge y todo el trabajo enorme, hercúleo que él viene haciendo en todos lados, porque Jorge Dubati es omnipresente, está en todos lados. Ustedes lo ven acá, pero seguramente hay un Jorge Dubati en Bogotá en este momento iniciando. Somos quintillizos. Son muchos Jorge Dubatis. Bueno, la inteligencia artificial ya los va reproduciendo y en este momento debe haber un Jorge Dubati en Dubái, en Bogotá, en Buenos Aires, en Villa Crespo o en Río Gallegos, arrancando algo similar a esto, lo cual celebramos profundamente y por eso lo tenemos acá con nosotros, pero el original nos acompaña desde el primer momento y la verdad que es algo que, fuera de toda broma, para nosotros es muy importante de verdad, porque el hecho artístico en general y el hecho escénico, las artes escénicas en particular, no están completas. Esto se ha dicho hasta el hartazgo y Jorge se los va a repetir y se los va a reforzar con mucho más bibliografía de autor, pero el hecho artístico, el hecho escénico, el hecho performático, esa comunión de la que ustedes van a ser parte en todos estos encuentros, no es total sin la parte del espectador, sin la parte del público, que no es una parte pasiva, es una parte enormemente activa y fundamental para terminar de constituir y de conformar el hecho artístico. Así que nosotros celebramos primero la continuidad, la historia, el origen, el ímpetu de Gladys, que lo comenzó hace 10 años, el laburo enorme de todo el equipo del CCP, Malena, Claudio, bueno, Jorge, Agustín y todos los que continúan. No voy a nombrar a todas y a todos, pero son muchos y muchas los que hacen posible esto, y también conectarlo, como hacía Agustín, con la propuesta de programación pública que tienen el Ministerio de Cultura en general, pero en particular a la que también estamos tratando poco a poco de darle mucho más cabida a las artes escénicas. El ciclo que arrancó hace un mes y medio, que es Escénicas, va a volver a tener su próxima fecha el 16 de mayo con la presencia del grupo Bla Bla a las 21 horas en esta sala. Aprovecho para pasar el aviso parroquial para que quienes no se enteraron todavía, sépanlo, vengan a ver al grupo Bla Bla, que es un grupo enormemente talentoso y también enormemente divertido. La van a pasar muy bien. La idea es que en el recorrido también del ciclo de Escénicas, como va a pasar con Escuela de Espectadores, ustedes
vean distintas disciplinas artísticas y escénicas, vean distintos géneros, empiecen a abrir la cabeza a distintas formas de la expresión escénica y artística que necesita de este convivio, de este encuentro, de esta comunión de la que ustedes son absolutas protagonistas y absolutos protagonistas. Así que felicitaciones por el laburo, por la continuidad, por un nuevo comienzo y gracias a todas ustedes por estar acá. Agustina Ascuénaga, Paulo Ricci. También ese aplauso va para Gladys Contreras, como bien decían, la iniciadora de la Escuela de Espectadores, 10ª temporada. Una vez más, agradecer a todo el cuerpo técnico y el equipo de trabajo del Centro Cultural Provincial que hace posible que nosotros estemos aquí. Bienvenidos, es una alegría ver esta sala hoy así. Les cuento cómo viene la dinámica del día de hoy para aquellos que asisten por primera vez. Vamos a escuchar a Jorge con su clase magistral, Cuerpo real, social y poético en el acontecimiento teatral. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar invitando a nuestra queridísima Claudia Correa para que venga a conversar con nosotros de qué se trata esto de viajar el cuerpo, soma, autoconocimiento y universo sensorial. Bueno, y para presentar a nuestro maestro que va a hacer su clase magistral, lo vamos a hacer como siempre y como él se lo merece. Y arrancamos. Él es doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular en la materia Historia del Teatro, dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador, periodista y crítico teatral. Se destaca en Argentina y en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral. Ha publicado más de un centenar de libros, ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex por su labor como periodista y comunicador. Hasta el año pasado fue el subdirector del Teatro Nacional Cervantes y recientemente fue nombrado académico de número por la Academia Argentina de Letras. Fundó más de 60 escuelas de espectadores en todo el mundo y, sobre todo, lo más importante es que es nuestro padrino y guía desde hace 10 años en la Escuela de Espectadores. Aunque él no quiera, lo presentamos como nos gusta. Él es nuestro gurú, Jorge Dubati. Un aplauso, por favor, y lo dejamos con él, con su clase magistral. Muchas gracias. Me da mucha risa porque en estos 10 años siempre le digo, che, no jodan más con lo de gurú y no hay manera. Muchas gracias a Male, a Chuca, muchas gracias a Paulo, muchísimas gracias a Agustín, a Gladys Contreras por la posibilidad de seguir, de estar acá con ustedes. Tenemos poquito tiempo realmente, pero les quería comentar que vamos a implementar una modalidad por la cual podamos complementar esto que charlemos aquí en este momento con la posibilidad de acceder a algún video o algunas grabaciones con más materiales, con más entrevistas, entre ellas, por ejemplo, a un gran especialista en el tema que vamos a comentar ahora rápidamente, Marcelo Savignone, que ustedes saben, escribió un libro, lo tengo acá, que es un libro realmente magnífico, se llama A poner el cuerpo. Es un tratado, podríamos decir, teatral y filosófico sobre qué significa el cuerpo en el teatro y al mismo tiempo un manual de ejercicios, un manual de entrenamiento para actrices y actores. En ese sentido, entonces, voy a aprovechar el tiempo que tenemos ahora y luego ustedes van a poder complementarlo con esos videos, esas grabaciones. Y enseguida va a estar con nosotros Claudia Correa, la vamos a entrevistar con Male y con el Chuca. Pero me encantaría empezar diciendo muy sintéticamente, porque esto lo van a encontrar en el video y después me gustaría abrir un poquito a la discusión, que tenemos un gran maestro que se llama Mauricio Cartún, seguramente lo conocen, el autor de, no sé, de Pericones, de Terrenal, de La Vis Cómica, uno de los realmente más grandes dramaturgos que tiene el mundo iberoamericano. Y Mauricio Cartún siempre dice, el teatro es cuerpo, el teatro es cuerpo, ¿no? Yo lo escuché a él haciendo los seminarios que él dicta de dramaturgia, lo escuché a él decir esta frase y yo decía, tiene absolutamente toda la razón.
Y este tema, que es el tema que nos convoca hoy en la Escuela de Espectadores, merece una reflexión, porque el cuerpo del teatro no es el cuerpo del cine, ni es el cuerpo de la web o de la pantalla, por ejemplo, cuando hacemos una transmisión en vivo, sino es un cuerpo muy particular. Yo quería reflexionar un poquitito sobre esta cuestión, sobre a qué llamamos cuerpo cuando estamos hablando de teatro. Y lo primero que hay que decir es retomar una palabra que dijo Paulo Ricci, que es la palabra convivio. Podemos decir que el teatro se caracteriza y se diferencia de otras artes por el convivio. Ustedes dirán, ¿qué es el convivio? Bueno, el convivio es la reunión de cuerpo presente en el territorio. Es esto que estamos haciendo en este momento. Es decir, le vamos a oponer a la idea de convivio la idea de tecnovivio, que sería la relación entre las personas, pero a distancia, a través de, digamos, dispositivos tecnológicos que permiten la conexión remota, la conexión a distancia. Digamos que el convivio es vivir con los otros en territorio, como es lo que está pasando acá. Acá tendríamos una zona convivial en este momento, pero si estuviésemos saliendo por internet, por ejemplo, habría también una reunión de tipo diferente, que la podríamos llamar tecnovivial, gracias al sistema tecnológico que permite la conexión a distancia sin la presencia de los cuerpos presentes en el territorio. Para estar en convivio, yo hoy, que es mentira que somos quintillizos, soy uno solo y estoy feliz de estar acá, la verdad, me tomé el colectivo, me vine con el San José, hice los kilómetros que había que hacer, digamos, y me trasladé hasta el Urondo. Esto es convivio, digamos, eso es, digamos, una vieja estructura ancestral de lo humano, que es lo que podemos llamar las relaciones en territorio. En cambio, si cuando ustedes vean la grabación que hicimos con Marcelo Savignone y con otros teatreros hablando sobre el tema de qué es el cuerpo en el teatro, van a encontrar una relación tecnovivial. Digamos, uno puede estar en, no sé, en Santa Fe, otro puede estar en Paraná, otro puede estar en cualquier lugar, en España, en la China, y va a estar reunido pero tecnológicamente. Entonces, el teatro es un acontecimiento convivial. Si yo quiero ver teatro esta tarde, dentro de un ratito vamos a estar viendo teatro, voy a tener que trasladarme territorialmente. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que están en el territorio? ¿Qué cuerpos están en el territorio? Y acá aparece un rasgo muy importante. Tiene que estar por lo menos en el teatro, necesitamos dos cuerpos presentes. Digamos que el teatro es la única de las artes que no se puede hacer de a uno. El teatro se tiene que hacer de a dos o más. Por eso esto es uno de los elementos fundamentales que tiene el teatro, que es la necesidad del otro, ¿no? Nosotros podríamos decir, el teatro es el otro, el teatro es la otra, el teatro es los otros, porque yo no puedo hacer teatro ni ver teatro si no me junto con los otros. Esto ya es uno de los elementos más importantes, porque no sería un cuerpo aislado, por ejemplo, en su habitación leyendo un libro, o un cuerpo aislado conectado a través de una pantalla, desde, no sé, desde un desván, sino cuerpos reunidos en el territorio. Necesitamos por lo menos dos cuerpos, y yo diría por lo menos tres cuerpos. Necesitamos el cuerpo del actor o la actriz, necesitamos el cuerpo del espectador o la espectadora y necesitamos el cuerpo de la técnica o del técnico. Necesitamos que en el convivio estén estos dos
porque podemos decir que si el actor hace la función de técnico, bueno, está bien, pero generalmente lo que incluimos es lo que llamaríamos el técnico artista, la técnica artista, que es quien está propiciando que pueda trabajar el actor, la actriz, y pueda estar en el convivio el espectador. Entonces, si nosotros hablamos de cuerpo, tenemos la primera afirmación fuerte es un cuerpo en reunión, es un cuerpo en relación con otros cuerpos, como lo que está pasando en este momento. Si en principio yo me estoy relacionando, por ejemplo, en Tecnovivio con la pantalla, a través de la pantalla, yo estoy en relación con cuerpos, pero fundamentalmente estoy en relación con una pantalla y un conjunto de signos que se proyectan en esa pantalla. Y acá viene la segunda diferencia de lo que llamaríamos los cuerpos en el teatro, que desde mi punto de vista es lo más hermoso que tiene el teatro. Yo les puedo asegurar que yo voy al teatro por los convivios, indudable. Creo que esa cosa de vivir juntos en un territorio, en una zona territorial, es muy importante, pero también voy al teatro por esta segunda razón, que es que en el cuerpo del actor, en el cuerpo de la actriz, nosotros vamos a encontrar el despliegue de un espesor de cuerpos. Podemos decir que vamos a encontrar, y en este sentido es tan maravilloso esto que vamos a señalar ahora, que podríamos seguirlo reflexionando muy largamente, pero lo que vamos a encontrar es una especie de estratificación de cuerpos. En principio podemos decir que al convivio, el primer cuerpo que llega, por decirlo así, es el cuerpo natural, es el cuerpo dado, es el cuerpo físico, es el cuerpo vivo, entendido como cuerpo de la naturaleza. Por ejemplo, imagínense, yo estoy viendo un actor aquí, no sé, una imagen que siempre me viene es la de un gran actor argentino que se llamaba Alfredo Alcón, y yo me acuerdo haberlo visto hasta los 84 años. Alcón trabajó en los escenarios de toda la Argentina hasta muy poquito antes de fallecer, y yo me acuerdo que la última vez que lo vi en el escenario lo vi sentado en una silla de ruedas. Entonces mis reflexiones eran vinculadas al cuerpo natural, es decir, tiene 84 años, es un anciano, está enfermo, es decir, son observaciones relacionadas a lo que nosotros podríamos llamar el cuerpo vivo, el cuerpo físico, que es algo con lo que vamos a tener que contar para el teatro. Si nosotros quisiéramos que hoy viniera Alfredo Alcón, no va a venir Alfredo Alcón, porque, esa dimensión de cuerpo vivo ya no existe. Pero al mismo tiempo, yo puedo decir, hay algo que lo hace vivir a ese cuerpo. Es decir, está viejito, pero sigue viviendo. Es decir, ya no hablaríamos de lo que llamaríamos el cuerpo natural, sino hablaríamos del cuerpo real. Nosotros le llamaríamos cuerpo real a ese cuerpo atravesado por una fuerza viviente que es la que lo hace vivir. Nos metemos con la filosofía, es decir, el problema de la existencia. Cuando yo estoy viendo a un actor o una actriz actuar en el teatro, en convivio, yo no solamente veo los rasgos de su cuerpo natural, sino también veo a aquello que lo hace vivir a ese cuerpo. Por lo tanto, nosotros en el teatro expectamos cuerpos naturales, pero también expectamos cuerpos reales, en el sentido de ¿qué es lo que hace vivir a ese cuerpo? Yo creo que esto es lo más hermoso que tiene el teatro. Es decir, yo me voy a juntar con Alfredo Alcón a vivir con Alfredo Alcón. Yo me voy a juntar dentro de un ratito a vivir con
las y los actores del espectáculo que vamos a estar viendo a las 5 de la tarde, con todo lo que eso significa en relación al problema de la existencia, el concepto de existencia. Entonces, fíjense, ya empezamos con ese espesor de los cuerpos. Está por un lado el cuerpo físico, natural. En segundo lugar estaría el cuerpo real, que tomamos esa palabra del campo de la filosofía, sería casi diríamos un cuerpo metafísico, en el sentido de un cuerpo atravesado por la vida, por ese componente que todos los filósofos han definido de maneras diferentes. Pero también estaríamos viendo un cuerpo social. Cuando nosotros vemos en el escenario a un actor, a una actriz, estamos viendo también al ciudadano, a la ciudadana. Nosotros conocemos a esa persona con ese mismo cuerpo en la vida cotidiana, porque lo vemos comprar mandarinas en el mercado de la esquina, o porque lo vimos en la televisión haciendo una declaración política, o porque pertenece a un gremio y apareció su firma en una solicitada. Entonces tenemos una tercera dimensión muy importante, que es lo que llamaríamos una dimensión social. Hay un cuerpo social. Cuando yo veo a ese actor, también estoy pensando en su cuerpo social. Para que ustedes me entiendan, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención cuando Halcón entraba al escenario, la gente ya lo aplaudía. Es decir, no esperaban a que se pusiera a laburar. No sé si me explico. Uno veía que ingresaba al escenario y la gente ya lo aplaudía. Y yo pensaba, ¿por qué lo aplauden? ¿Por qué lo aplauden? Muchas razones, pero una de las razones es que Alfredo Halcón era un tipo tan genial en términos sociales, en términos ciudadanos, que era un referente ético para la Argentina. Yo me acuerdo el permanente apoyo, por ejemplo, de Alfredo Halcón a los maestros de la Carpa Blanca en la época de Menem, o el apoyo en todas las solicitadas y en todas las grabaciones que hizo con las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo. Digamos, Halcón era un referente intachable en términos políticos, sociales, de ciudadanía. Entonces, cuando yo estaba mirando a Halcón hacer un personaje, yo decía, también estoy viendo al ciudadano. Hay una dimensión social de ese cuerpo. Y esa dimensión social incluiría, un montón de matices, por ejemplo, el tema del género, la elección de género, incluiría la elección en términos, educativos, de términos políticos, en términos terapéuticos, o sea, una enorme cantidad de cuestiones que incluirían este cuerpo social. Entonces, miren, yo le llamo a esto, o encuentro un paralelo entre el espesor de los cuerpos del actor en el teatro, lo encuentro un paralelo con un postre que se llama el Imperial Ruso. No sé si alguien lo comió alguna vez. Es como un postre Balcarce. ¿Comieron postre Balcarce? Que es muchas capas, pero de cosas todas diferentes. Es decir, por ejemplo, un imperial ruso tendría, suponete, una capa de pionono, después merengue, después dulce de leche, después ciruela, después mermelada de arándano, qué sé yo. Lo interesante justamente es que cuando vos haces el corte, hay una estratificación de materiales y cuando lo comés, no solo sentís cada sabor por separado, sino la sinergia que se establece con esos sabores entre sí. Entonces, nosotros podemos decir, el cuerpo del actor es como un imperial ruso. Cuerpo real, cuerpo natural, cuerpo social, y yo agregaría un cuarto cuerpo, que es acá tomaría las palabras de un gran maestro argentino que se llama Ricardo Bartiz, gran director. Yo vi un espectáculo suyo cuando era jovencito, Postales Argentinas, lo vi 11 veces, me acuerdo, porque me partió la cabeza.
Es una de esas cosas por las que yo me dedico al teatro, digamos, desde el lugar de espectador. Y Barthes dice algo muy interesante, dice, el cuerpo, cuando está en el acontecimiento teatral, el cuerpo durante el acontecimiento, en la zona convivial de experiencia, entra en un estado no cotidiano, entra en un estado otro. Ese ingresar en un estado otro del cuerpo, que no tiene que ver con otras instancias de la cotidianeidad, Barthes lo llama teatro de estados, justamente. Él dice una cosa hermosa, dice, nosotros vamos al teatro no a ver personajes, sino a ver cómo los cuerpos de los actores son afectados por ese estado nuevo que no existe en la cotidianidad, sino en el acontecimiento teatral. Y Barthes va por más y en un momento dice una cosa muy bella, dice, el actor, la actriz existen por voluntad de estar en el acontecimiento e ingresar en ese estado al que no pueden ingresar si no es dentro del acontecimiento teatral. Entonces vamos con 4 capas del imperial ruso, cuerpo real, cuerpo social, cuerpo natural, llamémoslo cuerpo en estado, la aparición de un cuerpo nuevo en estado de acontecimiento diferente a el cuerpo que yo le vi a Alfredo Halcón cuando me lo encontré en la verdulería comprando mandarinas, ¿no? Bueno, y habría un quinto cuerpo, tal vez el más complejo, que es lo que podríamos llamar el cuerpo poético. Es el cuerpo de la poiesis. Es el cuerpo de la construcción artística. Nosotros, por ejemplo, podemos decir que ese cuerpo es tan pero tan complejo que está armado a su vez de 4 cuerpos internos. Entonces miren el espesor de acontecimiento. Nosotros vamos entonces, cuando vamos al teatro y observamos como espectadores el cuerpo de un actor o de una actriz, estamos viendo por lo menos 8, 9, 10 cuerpos en multiplicidad aconteciendo simultáneamente. Esto no te lo da el cine, esto no te lo da la televisión, esto no te lo da la web, esto te lo da el teatro como acontecimiento convivial. Y paso muy rápidamente a detallar esos 4 cuerpos. El primer nivel sería lo que nosotros llamaríamos los signos de presencia. Digamos, el cuerpo de un actor produce signos de presencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo vemos generar con su cuerpo signos que me remiten a que ese cuerpo está presente. Gran diferencia con el cine, gran diferencia con la televisión. Es como para que ustedes me entiendan, yo entro a mi casa y veo sobre la mesa, supongamos, el sombrero de mi abuelo y digo, está mi abuelo. Es un signo de presencia, es un signo de acontecimiento presente. Pero también el cuerpo genera signos de ausencia. ¿Cuáles serían los signos de ausencia? Signos de algo que no está ahí y se construye en la cabeza del espectador. Por ejemplo, el personaje. Yo lo estoy viendo a Alfredo Halcón, supongamos, hacer Próspero de La Tempestad, que lo hizo con dirección de Luis Pascual. Excelente laburo, memorable, inolvidable laburo de Alfredo Halcón. Bueno, yo estoy viendo personaje, pero el personaje no está ahí. El que está es Halcón, no está el personaje. Si yo quisiera hablar con Próspero, realmente sería impertinente, no correspondería, por ejemplo, levantarse en la butaca y decirle, Próspero, contestame, ¿no? En una palabra, el cuerpo está produciendo signos de presencia y está produciendo signos de ausencia también. Nosotros podemos hablar entonces de un cuerpo sígnico 1, presencia, cuerpo sígnico 2, ausencia, y un tercer cuerpo sígnico, que es lo que podríamos llamar la semiosis ilimitada. Un signo ya no de presencia o de ausencia, sino lo que llamaríamos un signo de signo.
¿Qué quiere decir un signo de signo? Un signo que me reenvía a otro signo y que yo lo tengo que indagar. Por ejemplo, supongamos, yo veo a Alfredo Alcón haciendo Próspero y digo, esos signos me demuestran que Alcón vino, tiene 84 años, pero está ahí en el escenario y sigue teniendo esa pasión por la que esos signos reenvían a la presencia. No es un holograma, no es una proyección en video o en pantalla. Es el cuerpo de Alcón, signo de presencia. En segundo lugar, signo de ausencia. Uno agarra y dice, ¿qué está haciendo? Y está haciendo el personaje de Próspero. Es un tipo al que lo engañó el hermano, se escapó en un barquito, llegó a una isla que suponemos que estaba en Centroamérica. Personaje. Está componiendo situaciones, ficción, mundo y tiempo paralelo al mundo. Bueno, y luego tendríamos esto que llamaríamos signo de signo. ¿Qué sería signo de signo? Por ejemplo, decir, che, Próspero es un buen tipo, o realmente es un hijo de puta que se adueñó de una isla que no le corresponde. ¿Por qué transformó en esclavo al monstruo Calibán? ¿No? De donde tendría que ver con la palabra caníbal, y muchos dicen es el latinoamericano, es el caribeño, ¿no? Al quien Próspero, el europeo, le saca la isla. Alguien me podría decir, no, Próspero es el símbolo de la razón y del espíritu. Otro tipo me podría decir, no, Próspero es el signo del colonialismo europeo. Eso es lo que llamaríamos semiosis ilimitada. Fíjense, cuerpo natural, cuerpo real, cuerpo social, cuerpo en estado y un cuerpo semiótico que tiene por lo menos 3 niveles, signos de presencia, signos de ausencia y signos de signos. Enseguida abrimos por si hay alguna duda, pero miren esta cosa tan hermosa que cuando uno está expectando, está viendo todo esto al mismo tiempo. Y yo agregaría un nivel más, que es, yo lo llamaría un cuerpo presígnico, anterior al signo, que tiene que ver con las partituras internas que está haciendo el actor o la actriz y que no se transforman en signo en el escenario. Y esto es importantísimo porque eso está aconteciendo en el cuerpo del actor, pero no necesariamente se construye en signo. Digamos, hay algo en el cuerpo de ese actor que es condición de posibilidad para que aparezcan los signos que aparecen, pero que no se transforma en signo. No sé si se entendió. Esto no se entendió, seguramente, pues es un despelote. Digo, estamos explicando una de las cosas más bellas que tiene el teatro, y es que hay en el teatro cosas que están aconteciendo y nosotros no las vemos. No se constituyen en el lenguaje. Entrarían en una zona que podemos llamar de inefabilidad. Si me permiten un ejemplo, te podemos dar muchos ejemplos, pero hay uno que me gusta muy especialmente y voy cerrando, así abrimos un segundito alguna pregunta o alguna duda. Voy a ver un espectáculo en Buenos Aires dirigido por Willy Landín y me encuentro con que en el escenario hay un clave antiguo. Entonces la primera pregunta que me hago es ¿de dónde sacaron ese clave antiguo? Por supuesto, pienso, el San Martín no tiene piano, tiene guitarra, tiene otros instrumentos, pero no tiene clave antiguo. Pienso, se lo prestó el Colón, pero debe tener un seguro infernal, porque son instrumentos antiguos. Se sienta un actor en el clave que va a acompañar toda la obra y empieza tocando, me acuerdo, tocando como si fuera música de Lully o de Rameau, digamos, música francesa del siglo XVII y parte del XVIII, empieza a tocar y dice, por favor apaguen los celulares, ¿no? Se empiezan a incorporar la música como hasta para la señal de apague de los celulares.
termina la función, yo hago mi crítica y pongo qué maravilla ese clave antiguo que está sobre el escenario y que es protagónico por la música y por el tipo que toca el clave durante toda la obra. Me encuentro con Willy Landín, el director, en una escuela de espectadores y le digo, ¿de dónde sacaste el clave antiguo? Y me dice, Jorge, no hay clave antiguo. Digo, ¿cómo no hay clave antiguo? Si está en el escenario, lo ves desde que antes de que empiece la obra. Me dice, no, es un pianito tuneado, me dice el tipo. Entonces digo, ¿qué querés decir? Dice, agarramos un pianito, le hicimos una carcasa antigua, lo trajimos a un tipo que le metió unas cuerdas como para intervenirle el sonido y me mira con esta rivalidad característica de los artistas y los críticos. Me dice, si supieras algo de clave, te hubieses dado cuenta, me dice el tipo. Yo en todas mis notas dije, el clave, vayan a ver el clave antiguo, vayan a ver el clave antiguo. A ver, para que se entienda, eso es cuerpo presemiótico. Ahí hay cuerpo, en este caso no el cuerpo de un actor, eso es un cuerpo presemiótico, porque en realidad donde el signo está diciendo clave antiguo, en realidad lo que está enmascarado como presigno y que permite que eso aparezca, el signo clave antiguo, es pianito tuneado. No sé si me explico. Otro ejemplo, pasándolo para el actor, porque nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Para mí son fabulosas estas cosas. Yo hice mi doctorado sobre Pavlovsky. Veo una obra de Pavlovsky que se llama Pablo y veo que los personajes inician una acción y la abandonan. Como si de pronto yo fuera, por ejemplo, en este momento fuera a buscar el agua, todo parece que voy a buscar el agua y cuando estoy acá me detengo y paso a otra cosa. Entonces, como esa acción de tomar iniciativas y dejarlas en suspenso era muy importante en el espectáculo, lo llamo a Tato Pavlovsky y le pregunto, Tato, ¿qué es esto? ¿Por qué hacen eso? Y me dice, mira, Jorge, eso salió en un ensayo que trabajamos sobre la idea de que los personajes eran amnésicos. Entonces, suponete, les aparecía el deseo de tomar agua y en el trayecto a buscar el agua se olvidaban del deseo. Estamos trabajando con la idea de un país amnésico, me dice. Y por supuesto, lo primero que yo pensé es, nunca yo hubiese llegado a pensar esto. Eso está en la subpartitura, eso está en el componente presígnico, eso está en el cuerpo del actor, pero no está construido en los signos del cuerpo poético. Entonces, para cerrar, porque así le damos entrada también a si hay alguna pregunta o no, y a Claudia Correa, el cuerpo del actor, y esta es una de las cosas más bellas que tiene el teatro, como una estratificación, como un espesor, como una multiplicidad de acontecimientos, algo que no vemos en el acontecimiento del cine o en el acontecimiento de la web o en el acontecimiento de la televisión o tampoco en la vida cotidiana, que sería en principio el cuerpo metafísico o real que lo hace vivir, el cuerpo natural o cuerpo físico en estado fisiológico, químico, atravesado, por ejemplo, por las variables de lo que llamaríamos la gramática de la vida, por ejemplo, la edad, el cuerpo social, el cuerpo ciudadano, el cuerpo de género, el cuerpo político, luego el cuerpo en estado, porque aparece un cuerpo atravesado por un campo de acontecimiento que no es, al que no accedemos sino es adentro del acontecimiento, y luego ese espesor maravilloso de lo que podríamos llamar el cuerpo poético, que incluiría lo semiótico y lo no semiótico o lo presemiótico. Esto es lo más lindo que tiene el teatro. No solo el convivio, sino ese espesor. Y nosotros podemos decir que, y con esto cierro, el cuerpo poético, esa gran síntesis que aparece en la unidad de una actuación, está hecha de todas estas cosas al mismo tiempo, como si fuera una suerte de imperial ruso. Yo les pido que como espectadoras, como espectadores,
observen los cuerpos afectados en el acontecimiento en todos estos niveles y en la interrelación de estos niveles, como cuando comen un imperial ruso y se mezcla el dulce de leche con la ciruela. Ponele, ¿eh? Yo sacaría 3 observaciones. El teatro es cuerpo, digamos, no podemos sustraer el cuerpo. La segunda observación, el teatro es cuerpo en convivio, o sea, cuerpos reunidos en territorio, en zona de experiencia. Y finalmente, esta idea de el cuerpo poético generado por un actor, por una actriz, es una estratificación, es un espesor de multiplicidades por el cual podemos decir que en el cuerpo de un actor, de una actriz, hay múltiples cuerpos funcionando como una suerte de estética de la multiplicidad, donde al mismo tiempo vemos lo real metafísico, lo que hace vivir a ese cuerpo, lo natural, lo social, el género, lo poético, lo presígnico, bueno, etcétera, etcétera. Marcelo Savignone, que escribió este libro justamente que se llama A poner el cuerpo, que es un libro centrado en esa reflexión, desde lo que llamaríamos un artista investigador, bueno, está proponiendo justamente una vasta reflexión sobre qué es un cuerpo, qué hace un cuerpo, cómo se comporta un cuerpo en el acontecimiento teatral. Bueno, vamos a presentar a Claudia, nuestra invitada. Es una gran artista local, muy querida nuestra. Ella la voy a presentar también como corresponde, no solamente a vos, Jorge, te presentamos así. Ella es Claudia Negra Correa, microbióloga, bailarina y actriz. En su recorrido comenzó con la danza clásica, después continuó con la danza contemporánea y años después llega el teatro y el canto, cuenta ella como una necesidad expresiva de expansión, ¿sí? Lo cual le permitió, como intérprete en diferentes obras, participar en diferentes eventos musicales, etc. Pero además ella es integrante de una prestigiosa compañía, ¿sí?, del grupo independiente desde hace 25 años, cumple este año, ¿sí?, desde el 2000, del grupo Recua, ¿sí?, que trabaja en la investigación del movimiento. También la Negra Correa hizo mucho laburo de gestión cultural relacionado con proyectos de creación coreográficas, ¿sí?, intensivos de artes del movimiento, programación de obras para el Argentino de Artes Escénicas y otras actividades de coordinación artística. Desde el 2016 comienza a dar un taller de movimiento que se llama Viajar el Cuerpo, que ya le preguntaremos en qué consiste, pero entre otras cosas integra la experiencia artística con la biología y elementos de disciplinas somáticas. El recorrido artístico siempre en estrecha relación con la indagación y el autoconocimiento corporal a través del movimiento, tanto como intérprete, como coreógrafa, colaboradora, codirectora de obras de teatro y puestas en escena. La recibimos a Claudia La Negra Correa. Claudia, esto que dice el maestro Cartoon, ¿vos estás de acuerdo? ¿El teatro es cuerpo? ¿Qué pensás de esa frase del maestro Cartoon? En principio, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un enorme honor estar al lado de Jorge. Maravilloso todo lo que él les dijo. Y lo que dice Cartoon es así y es amplificado. Me gusta pensar en este cuerpo como una cosa integrada, total, es el cuerpo todo, es este cuerpo físico, pero también hay un cuerpo que me gusta relacionarlo con la conciencia desnuda. Cuando nosotros dormimos, perdemos, en el sueño profundo, perdemos la conciencia de la forma, de los límites de nuestro cuerpo y sin embargo existe. Cuando despertamos, eso se suma a este cuerpo físico que puede expresar en todas esas capas, en todas esas maravillas que propicia la escena, el hecho escénico, el hecho artístico que se lleva a la escena.
Y escuché recién que sos microbióloga. Contá qué es microbióloga. esto, porque va a tener mucho que ver con esto del cuerpo, Sí. lo que hablábamos Y de como viajar cuerpo el cuerpo. físico, el cuerpo, llamémosle natural, ¿no? Para Sí. diferenciarlo del cuerpo social, ¿no? Bueno, mi paralelo a la danza, desde muy pequeñita empecé con, en ese momento, danzas clásicas y españolas, eso era lo que brindaban las academias de la ciudad y de los pueblos donde yo vivía. Y bueno, en paralelo a eso también se fue desarrollando este interés por la biología en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y después tuve la oportunidad de irme fuera del país a estudiar y me recibí de microbióloga. Bueno, esta disciplina, esta ciencia, esta parte de la ciencia que estudia los microorganismos, estos organismos que no podemos ver con el ojo desnudo, que los vemos solamente por microscopio, bueno, nos enseña mucho. El mundo no sería posible, nuestro planeta no estaría en desarrollo sustentable si no existieran los microorganismos. Y bueno, ellos viven con nosotros, conviven en nuestra piel, tenemos microorganismos beneficiosos en la piel, en nuestro intestino, en muchas partes de nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestro interior. Y bueno, y ellos son precisamente coordinadores de nuestro comportamiento también, de nuestras emociones. Nuestro sistema digestivo, si anda bien, gracias a que tenemos bien nuestros microorganismos viviendo ahí, vamos a estar bien emocionalmente, vamos a poder hacer muchas cosas. Y hago una más y te paso, Mali. A ver, acá aparece un poquito esto de lo presemiótico, ¿no? Quiero decir, microbióloga de toda la vida, ¿no? O sea, muchos años. Muchos años. Fui docente en la facultad también. Y sin embargo, yo hubiera dicho bailarina, teatrera, ¿no? Sí. Digo, ahí está lo presemiótico. Mirá todo lo que hay y que no constituye necesariamente signo, digamos. Exactamente. Yo te quiero preguntar, ¿usás tus saberes de microbióloga para tus espectáculos, para tu experiencia, digamos, artística? Sí, precisamente en esto de lo sensorial. Me parece que es muy importante abordar el aprendizaje del movimiento, el aprendizaje del teatro, de la danza, de lo escénico, desde lo sensorial. Es decir, despertar sensaciones que después nos van a llevar a crear personajes, a crear movimiento, a crear danza. ¿Podés dar un ejemplo así que hayas usado o que se te ocurra en este momento? Bueno, las primeras células que habitaron el planeta fueron las bacterias, las células, organismos unicelulares. Un organismo unicelular es capaz de generar su propia energía, su propio movimiento. Si estudiamos la curva de nacimiento y muerte de los microorganismos, bueno, lo llevamos a la vida, a nuestro movimiento, están sumamente relacionados. Y como decía, esto da pie a integrarlo todo porque somos seres biológicos. Vos mismo lo dijiste, este cuerpo físico, que también es social y que también tiene todas esas capas. En primer lugar es cuerpo biológico. Nacemos, venimos a este mundo con un lenguaje corporal, con todos nuestros sistemas en funcionamiento. Y eso es fundamental en el teatro, y ahora sí, juro que termino, pero eso es fundamental en el teatro porque sin ese cuerpo biológico no habría teatro, no podríamos hacer teatro. Y perdón, nada más preguntarte, porque hay un espectáculo de Mariano Tenconi Blanco en Buenos Aires que se llama La vida extraordinaria, un espectáculo increíble. En un momento un personaje afirma que en la Antártida, en las aguas de la Antártida, siguen estando vivos y reproduciéndose microorganismos que habrían sido los que originaron la vida en la Tierra. ¿Es verdad eso? Es muy posible, es así. Los microorganismos tienen la capacidad de vivir en situaciones extremas. En las zonas volcánicas podemos encontrar microorganismos en distintas zonas. Bueno, y como les decía, en nuestro cuerpo, en nuestro interior, y son generadores también de la activación de nuestros sistemas respiratorio, digestivo. Nos movemos también gracias a todo eso, a tener conciencia, a tomar conciencia corporal de todos estos sistemas de nuestro cuerpo físico.
y biológico. Mira, justo me diste el pie porque un poco en consonancia con lo que te preguntó Jorge, es, bueno, con esta experiencia tuya y los saberes de microbióloga y también en tu taller, ¿no? Lo que vos das cuando también habla de esta integración de las disciplinas somáticas, preguntarte, bueno, ¿en qué consiste eso? O sea, ¿qué concepto de cuerpo, cómo entendés el cuerpo desde esa perspectiva y cómo desde ahí trabajás en lo escénico? Y una segunda sería, bueno, ¿cómo es tu forma de trabajo como coreógrafa, como docente, ¿sí? A partir de esta perspectiva. Está todo, bueno, muy relacionado al respecto. Viajar el cuerpo nace en realidad como una, ya va a cumplir 10 años este taller, pero nace como una necesidad de seguir incorporando y de poder transmitir esto que a mí me pasa a la hora de crear un personaje para el teatro, a la hora de colaborar en una coreografía, a la hora de bailar, de generar escena. En primer lugar, este autoconocimiento a mí me parece sumamente importante y lo podemos hacer a través de este cuerpo biológico, de todos los sistemas que nos dan origen como especie, entender el movimiento. Y este viajar el cuerpo surge como una necesidad de movimiento, de un movimiento consciente, de conocer, de hacer ese caminito de conocimiento del cuerpo para prepararlo para la acción, incluso hasta para la acción cotidiana. Si conectamos con nuestro cuerpo, con nuestra manera de andar, de respirar, de generar movimiento, también vamos a conectar con esta posibilidad más consciente de hacer las cosas. Para el teatro, para la danza, para la escena, eso es sumamente importante. Viene desde adentro, no desde afuera. Nuestro cuerpo ya lo sabe. Confiar en eso, confiar en nuestros sistemas, confiar en nuestro tejido conectivo, confiar en todo eso que ya viene desde las profundidades de nuestro ser hacia el exterior para crear. Desde afuera sí podemos recibir consignas, recibir materiales, pero hay que apropiarse primero de nuestro cuerpo para poder de autoconocerlo para poder crear, me parece. ¿Quedó una parte o no? ¿Sí? Yo abriría ya, si hay alguna pregunta, y si alguien quiere ir pensando alguna pregunta, porque nos queda muy poquito tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte, cuando vos como espectadora, ¿no? Suponete vas a ver ballet o vas a ver una danza española o como espectadora que mirás un cuerpo, ¿qué mirás, por ejemplo? ¿Qué es lo que te interesa? Es maravillosa esa pregunta. Porque, bueno, en principio me gusta ver de todo, me gusta mucho lo escénico. Voy a ver la orquesta sinfónica y yo estoy mirando a esos cuerpos ejecutando ese instrumento y pienso en todas esas capas, por eso me encantó todo lo que dijiste, en todas esas capas que aparecen en ese cuerpo que ejecuta ese instrumento, o en un cantante, o en el coro cantando, o bueno, me atraviesa eso precisamente, me voy muy profundamente a esos cuerpos y esos cuerpos no mienten. Desde ese lugar de construcción de lo escénico, bueno, uno ve la verdad, ¿no? Ve lo no verdadero. Me pasa eso. Buenísimo, buenísimo. Chuca, no sé Yo si estoy acá, me levantan ¿alguien la mano, allá voy. Mirá. Muchas y muchos de ustedes son actores, ¿no? ¿O están estudiando actuación o no? ¿O tienen que ver con la actuación o va por ahí sí, la hay cosa? alumnas de escuela de teatro presentes, sí. Hay alumnas de profesorado de nivel inicial, primario. Porque también está, recién hablábamos de esto del artista investigador, ¿no? El artista que produce conocimiento autoobservándose en la práctica, como es el caso de Savignone, que es un teatrero y produce teorías sobre su hacer. Y me pareció interesante que como actores, como actrices, puedan también autoobservarse en esa relación, ¿no? Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Cuando hablaron recién, que también te pregunto a vos y también a Jorge, ¿no? A ambos, esta cuestión de que el movimiento se genera desde adentro. Como trabajo corporal, como trabajo de actor, como trabajo de bailarín,
¿Cómo generás eso? El trabajo desde adentro hacia afuera. Porque en realidad muchas veces sucede al revés, que uno ve algo en la actuación o en los bailarines y es algo externo, pero no hay esta generación interna que para mí es un trabajo y un proceso que se debe hacer. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es un proceso que requiere mucha paciencia, precisamente. Es transitar por este proceso creativo para dar después origen a una obra, la que sea, requiere esa paciencia. ¿Y por qué digo desde adentro? Porque los cuerpos no son todos iguales. Llegamos a un ensayo o a un primer ensayo de obra, sea de danza, de teatro, lo que sea. Estos cuerpos vienen de distintos orígenes, traen su historia, traen su mochila sensorial. Bueno, seguir despertando eso a través de consignas muy simples o de pautas, más que consignas, de pautas muy simples para descubrir el estado de ese cuerpo. Y a partir de ahí, bueno, después hay disparadores externos, como puede ser una lectura, como puede ser una película, como puede ser una obra ya escrita que la queremos reversionar, pero es muy importante hacer hincapié en esos estados del cuerpo y trabajar sobre las sensaciones, disparadores que nos hagan abrir el cuerpo de sensaciones. Buenísimo. Y antes de hacer mi contribución cortita, te quería preguntar, este taller, ¿cuándo lo das? ¿Cómo lo das? ¿Cómo se conecta la gente? ¿Son poquitas personas? ¿Cómo es la realidad concreta del taller en términos de convocatoria, sí, de anotarse, de poder hacerlo? Este taller consiste en un encuentro semanal, un solo encuentro semanal de 2 horas, porque después queda la resonancia hasta el próximo viaje que le decimos las viajeras, acá hay presente algunas viajeras, hasta el próximo viaje, bueno, pasan muchas cosas, queda resonando en el cuerpo muchas sensaciones, mucho de lo vivido, de lo hablado, de lo movido. Entonces un encuentro semanal de 2 horas, a partir de pautas muy, muy sencillas y bueno, se termina construyendo escena, en cierto modo se termina construyendo la danza. Lo estoy dando en 3 espacios diferentes de acá de la ciudad de Santa Fe. Uno es en el Estudio Barnó, ahí en Marcial Candiotti 3910. Otro es un espacio donde se dan otras disciplinas, somáticas también, en el sur y a partir de también en la sala cultural del Luz y Fuerza, del Cine Teatro Luz y Fuerza. Buenísimo. Bueno, yo cortito lo hago. Algo que me interesó mucho de lo que vos planteaste es que el cuerpo poético muchas veces puede trabajar llevando al límite a los otros cuerpos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si pensamos en el ballet clásico, hay una educación del cuerpo que es absolutamente anticotidiana, ¿no? Lo que ya dice Aristóteles en siglo IV a.C., en la famosa Poética, donde dice que la historia se relaciona con la vida tal como fue, ¿no? Con los hechos reales. En cambio, el arte, la poiesis, se relaciona con la vida como podría haber sido. Es decir, que aparece lo que podríamos llamar un principio de idealización que hace que Aristóteles ya en el siglo IV dice el arte tiene que diferenciarse de la vida, ¿no? Es decir, hay esa cosa tan hermosa de vamos a buscar al arte algo que no está en los cuerpos cotidianos, en los cuerpos naturales, en los cuerpos sociales, pero que al mismo tiempo entra en tensión y en fricción con esos cuerpos naturales, sociales, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de 2 grandes caminos en términos epistemológicos, ¿no? Que, por ejemplo, yo estaba pensando en las grandes discusiones con Stanislavski. ¿Se acuerdan esto que decía el maestro Raúl Serrano, gran director y gran pedagogo de teatro, cuando él hablaba de, por ejemplo, acciones físicas o memoria emocional, ¿no? Que era esta idea de podemos construir cuerpos poéticos, por ejemplo, desde el trayecto de lo físico hacia lo interno, o podemos construir formas poéticas de lo interno hacia la construcción externa. Entonces,
aparece esto del pluralismo, ¿no? Yo creo que un buen espectador tiene que poder disfrutar de manera plural, ¿no? Relacionándose con lo que vos decías antes, poder disfrutar una danza española, poder disfrutar ballet clásico, poder disfrutar hip hop, ¿no? Y más en este momento en el que yo creo que un buen espectador es alguien que puede ver la web, puede ver televisión, puede escuchar la radio, puede ver Netflix, puede ver teatro, es decir, estamos como en una sopa cuántica, ¿no? Como una especie así de estímulos múltiples y tenemos que estar abiertos a todos esos estímulos. Creo que sí es una pena cuando, por ejemplo, uno se cierra en algo y dice, como pasa, hay espectadores que te dicen, no, yo al teatro ni loco, prefiero solamente ver Netflix. Bueno, te lo estás perdiendo. Sí. Te estás perdiendo algo maravilloso y creo que te va a ampliar el paladar, te va a ampliar la cabeza si también te pones en contacto, por ejemplo, con esto, las artes conviviales, ¿no? Se traduce en bienestar y en salud, eso sin duda. Te cura, sin duda. Te cura, sana. Te cura. Sin duda. Ser espectador cura. Créanme que ser espectador cura. Yo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que tengo como 400 alumnos, tengo muchos alumnos mandados por médicos para terapias vinculadas a la acción de la expectación, de la contemplación, de la participación en reuniones conviviales, ¿no? Bueno, si no hay una pregunta más, a mí me gustaría, dale, Claudia, consultarte algo. En este viaje, en este proceso de lo interno hacia afuera, creo que todos alguna vez pudimos experimentar al meternos en una pileta que podemos escuchar el propio silencio, la propia respiración. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué técnicas existen desde lo respiratorio para poder ir buceando sobre ese interior y a partir de allí poder comunicar? Bueno, las experiencias somáticas no son nada nuevo, existen desde hace muchísimo tiempo, el método Alexander, método Feldenkrais, son todos métodos, el método Rolfing, que han sido precisamente creados por personas que han tenido alguna situación, tanto física como emocional. Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, tenía problemas de movilidad en sus rodillas y bueno, él creó la manera de un método para poder moverse fácil, consciente, continuo y poder sanar de ese modo su cuerpo. Y así muchísimas disciplinas, no tanto disciplinas, sino experiencias somáticas que ya son método. Existen de hace muchísimo tiempo. Yo creo que lo que vos decías del silencio, cómo conectar con la respiración, cómo conectar con todos nuestros sistemas es muy importante, pero requiere de paciencia. Es decir, para mí es fundamental tirarse al piso. No sé, yo digo, vengan del laburo, vengan de donde sean, por favor tírense al piso, cierren los ojos, entreguen el peso del cuerpo y empiecen a conectar con la respiración. Algo que hacemos cotidianamente, no le prestamos atención, pero es algo que no para. Nuestro corazón no para. Y muchas cosas de nuestros sistemas están en continuo funcionamiento. Tomar conciencia de eso nos transforma en mejores personas, eso sin duda, nos mueve de otra manera. El movimiento es vida, tenemos que movernos, no parar de movernos. Y cuando te dicen, no, pero tenés eso, quédate en pausa, no te podés mover más. No, sí, hay que moverse. Buscar la manera fácil, el método, como sea, a agarrarse de todo eso, pero hay que seguirse moviendo. No sé si respondí o me fui por las ramas. ¿Puedo agregar una cosita y cerrás vos, Mali? No, esto que decías me hizo acordar una experiencia que me impresionó muchísimo, vinculada a la autopercepción del cuerpo. En Barcelona hay un lugar que se llama el Museo de la Sangre, que es un museo temático vinculado al tema de la sangre. Y en un momento te hacen entrar como en una especie de cámara de silencio, lo conecto con lo que decía el Chuca, que es como un lugar que te aísla totalmente de los sonidos externos del mundo, digamos,
Y si te quedás quieto, no solo empezás a escuchar el sonido de tu respiración y otros sonidos que hace tu cuerpo, sino que oís la circulación de la sangre. Impresionante. Oís la circulación de la sangre. Yo no sé si hay otros lugares donde se haga esa experiencia, pero aseguro que es impresionante porque la sensación es que uno no percibe que la sangre está corriendo. Y está corriendo. Y está corriendo. Y en buena hora. Menos mal. Y acá el sonido mostraba que no solo el corazón, sino la sangre corriendo por todo el cuerpo. Bueno, Male, adelante. Hola, yo tengo una pregunta. Más que nada relacionada con esto que estábamos hablando antes con Jorge, de cómo el cuerpo, y bueno, ya lo decías vos también, de cómo el cuerpo es íntegro, y esto de que el cuerpo social está no solo relacionado con lo que el espectador puede ver por fuera, sino cómo lo percibe el actor o la actriz, desde un lugar bueno, yo sé que acá estoy entrando en algo que es diferente a lo que soy en la vida cotidiana, pero aquel que ve la integridad y la integralidad de todas esas cosas que vos decías, es muy rico y es muy sano y es sanador ver, espectar. Pero yo lo que quiero saber es, desde el lado del bailarín o de quien hace danza, ¿cómo es eso? Porque en el convivio del teatro yo como actriz puedo entender cómo es esa ida y vuelta. ¿Qué pasa en el bailarín? ¿Qué pasa con todo eso que se deja o eso que se forma en un escenario o con el otro? También hay un convivio ahí, es diferente, es otra transformación desde adentro. ¿Qué es lo que sucede? Hermosa pregunta. Es lo mismo, porque es el cuerpo es el protagonista, por ahí pasa todo, por ese cuerpo presente y por todos los cuerpos y esas capas de cuerpos. Cuando yo veo un bailarín, una bailarina, un grupo de bailarines, esa masa que se mueve, que es lo mismo, es escena, están transmitiendo, pero transmiten a través del lenguaje del movimiento, del lenguaje corporal. Pero es el cuerpo, se construye, creo, de la misma manera. Yo lo siento así, habiendo sido intérprete de piezas de danza y también de teatro. Gracias a vos. Son las 5 menos 20, Jorge. A las 17... Nada más decir que totalmente de acuerdo con lo que dice Claudia, porque lo que tienen en común el teatro, con los títeres, con la danza, con los narradores, con los payadores, con las fiestas drag, con los payamédicos, etcétera, que serían todas las artes conviviales, es esto que vos decías, ¿no? Que es la producción de poiesis, de poesía con el cuerpo. Esté puesta más en la palabra o esté puesta más en el movimiento o en el trabajo con los muñecos, pero siempre está ese elemento común, ¿no? Está el cuerpo. Tal cual, exacto. Maestro, dale. Buenas tardes. Entendiendo todo esto de esta construcción, de una expansión para mí, pensando en toda esta multifunción, como dice Cartoon, que el teatro es ponerle el cuerpo, trabajando desde lo interior hacia lo exterior. ¿Podría decir que esa construcción interna me puede acariciar sin tocarme? ¿Me puede, perdón que no escuché? ¿Acariciar sin tocarme? Sí, eso es poético, Porque además son tus sensaciones, es esto que decía Jorge que me gustó mucho, de eso que tampoco se llega a ver, pero hay una autopercepción, una propia acepción del actor, de la actriz, del bailarín, del que está parado en escena, que tal vez no lo está viviendo ni lo está viendo quien está expectando, pero sí me acaricia todo el tiempo. Eso me construye, me constituye, me da significado, sin duda. Son mis propias herramientas creativas. Bueno, Claudia, un placer. Gracias.
tenerte. Un placer para mí enorme. Gracias. Abrir la 10ª temporada con tu presencia Hermoso. hoy aquí. Sí. Y despedir a Claudia con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Claudia. Hermoso arrancar la escuela con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con la Escuela de Espectadores de Santa Fe. Viste que hicimos una reunión sobre el tema del cuerpo, justamente, y yo no pude dejar de pensar que era muy importante conocer tu visión, fundamentalmente no solo por tu extensísima carrera como actor, como docente, como gestor de teatro, sino también por tu libro, A poner el cuerpo, justamente, un diálogo entre el teatro, la filosofía y la vida, que es este libro con esta tapa realmente tan hermosa, que podemos llamarlo un libro de filosofía del cuerpo o de filosofía del teatro, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos media horita solamente, me interesaba mucho que nos cuentes un poquito cómo pensás esta idea del cuerpo y el cuerpo en el teatro. Ajá. Bueno, como bien decís ahí, hace tiempo que vengo como haciendo un recorrido sobre la idea de un teatro que se perfila hacia el teatro físico, ¿no? Con el tiempo lo pude definir con mayor claridad. Entonces, este teatro físico que tiene como eje central el cuerpo escénico, y a partir de eso atiende a las leyes físicas de la física clásica, a partir de eso también atiende a las leyes del movimiento, y a partir también atiende al movimiento en sí mismo, ¿no? Eso fue lo que en el tiempo pude como determinar en términos de lo que refiere al teatro físico y lo que refiere al tratamiento del cuerpo escénico, ¿no? Entonces, este libro un poco lo que hace es bajar el sistema de pensamiento sobre el cuerpo escénico a un determinado ordenamiento, un método de trabajo diseñado en clases, juega una ficción entre un alumnado un tanto imaginario, trato de recobrar cierto espíritu de las clases y que van planteando diferentes modos de pensar el cuerpo escénico, ¿no? Eso es como un poquito así como a grandes rasgos, y entonces la filosofía ayuda como al campo conceptual en relación con esa práctica escénica, ¿no? Qué bueno, qué bueno. El otro día te vi en un espectáculo que estás haciendo en el Teatro Regio con dirección de Corina Fiorillo, espectáculo que lleva por nombre El suelo que sostiene a Jande de Paco Gámez, y llama mucho la atención realmente la destreza física que tenés. Me gustaría que nos cuentes un poquito de tu formación al respecto, o de tu entrenamiento, o de la alimentación, digamos, esa base, llamémosle biológica o física del cuerpo, que también exigía, por ejemplo, Meyerhold, cuando definía al actor como un atleta, ¿no? La actriz atleta o el actor atleta. Sí, bueno, mi formación se basa específicamente y he profundizado la técnica de Lecoq, pedagogo francés, ¿no? Que se encargó un poco es como uno de los renovadores de empezar a pensar la interpretación, el cuerpo escénico del intérprete como eje de la escena, es decir, como devolverle algo a la actuación que según Lecoq, pero también Meyerhold, ¿no? Artaud, el intérprete occidental está perdiendo, es decir, como el cuerpo escénico se está perdiendo. Ha ganado la dirección, ha ganado la dramaturgia, ha ganado la plástica, pero el cuerpo en sí, escénico, se está perdiendo. Entonces yo me he como alimentado de ese pensamiento, es decir, cómo recuperar el cuerpo escénico, cómo entenderlo como eje poético de la escena. Bien. Y eso significa que esté en presencia de las posibilidades del cuerpo, de poder narrar también, por ejemplo, un teatro del interior,
tratar de expresarlo a través del movimiento, ¿no? Eso ha sido como, en los últimos años es mi gran búsqueda que fue a partir de Chekhov, es decir, bueno, ¿cómo podían manifestar la tormenta, la batalla interna de los personajes chejovianos en una suerte de coreografía emocional, digamos? Y hablábamos antes de un libro de filosofía del teatro o filosofía del cuerpo, ¿no? Y el Sí, libro se subtitula justamente a poner el cuerpo, un diálogo entre el teatro, la filosofía y la vida. Me gustaría que cuentes sí. un poquito de esta articulación que vos haces Ujú. entre teatro y filosofía, porque estudiás filosofía. Contanos un poquito de tu tesis, digamos, de tu Sí. formación sistemática en filosofía. Sí, lo que me fue sucediendo fue que como intérprete teatral, y soy alguien que da clases y vive de dar clases, empezaba a tener ciertas lecturas que me ayuden a conceptualizar lo que pasa en el teatro, que a veces es difícil. Uno dice qué bueno lo que está, pero bueno, ¿y cómo explico esto que está tan bueno o esto que no lo entiendo? Entonces en eso, ciertos lugares de reflexión como Deleuze, como Spinoza, empezaron a ser como materiales que a mí me servían muy bien para poner en palabras aquello que no podía entender. Eso me llevó que finalmente, como gran parte de mi tradición se ha encargado de ir a la fuente, me fui a Indonesia, a Bali, a buscar la máscara balinesa para profundizarla. Estuve en Londres estudiando la técnica de Lecoq, que es francesa, pero después con el director pedagógico en Londres. Digo, siempre recurría a las fuentes, entonces recurrí a la fuente de la filosofía. Lo que me pasó fue darme cuenta que también había algo del pensamiento en relación a los diferentes territorios teatrales, diferentes géneros teatrales, que ponía en juego un tipo de cuerpo. Entonces, mi tesis de doctorado, que estoy ahora en esas instancias, da cuenta de cómo el campo conceptual alrededor de la tragedia, el problema de los sofistas, el problema de la tragedia como su rol cívico, todo eso empezaba a conformar un cuerpo. Y cómo en la comedia del arte, el campo conceptual alrededor, el origen del capitalismo, el nacimiento del capitalismo, la conquista de América, la ética protestante, Weber, todo eso empezaba a producir un arquetipo como Pantalones. Y entonces ese es como mi pensamiento, es decir, cómo el campo conceptual determina el cuerpo de la época. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En relación a, vos hablabas de cuerpo escénico, ¿no? Y Sí. me impacta mucho, por lo menos es algo que a mí me fascina, que es este tema de la reunión de los cuerpos, ¿no? En el Ujú. teatro. Esta Sí. idea de el teatro como un acontecimiento territorial, convivial, de reunión de cuerpos presentes, ¿no? No, no a través de un vínculo remoto, por Ujú. medio de tecnologías, sino, digamos, de un vínculo de proximidad en el espacio, ¿no? Y Mm. en el tiempo compartidos. En ese sentido, yo quería preguntarte, porque vos tenés también una larguísima trayectoria en, digamos, la televisión, en el cine, Sí. digamos, y hace poquito hay también todo un periodo en el que prácticamente no pudimos hacer reuniones, ¿no? Convivios teatrales, que fue en la época de la pandemia. Entonces, Ujú. ¿cómo sentís que opera ¿hay alguna diferencia? ¿No hay diferencia, por ejemplo, entre tu relación como actor con el cuerpo presente de las y los espectadores y el cuerpo, digamos, distante, remoto, mediatizado por la pantalla, por ejemplo, de los espectadores Ujú. que están conectados tecnovivialmente? Ujú. Bueno, es esto me parece sumamente interesante lo que planteas, es decir, que hay algo del teatro como si no hubiese nada en el medio de la relación, ¿no? Como que realmente es una relación cuerpo a cuerpo. Y eso me parece que hace del teatro un lugar fascinante, ¿no? Como que es cierto, he transitado otras plataformas, otros lugares de trabajo, pero creo que lo que sucede en el teatro, en el acto teatral, no, a mí personalmente no me ha sucedido en los demás formatos, digamos, ¿no? Desde ahí yo también puedo comprender que cuando hago cine, por ejemplo, lo que varía son también los grados de cuerpo o de actuación. A mí me gusta mucho pensar esto que dice Bersón en La risa, que dice que un intérprete se sienta
corre el peligro de ser cómico porque aparece el cuerpo, ¿no? Y entonces me parece que hay algo de eso que también necesita las diferentes plataformas tener en cuenta para que el cuerpo no se expanda en un lugar donde el límite es clarísimo, ¿no? Entonces, creo que lo que empieza a pasar son diferentes modos o diferentes graduaciones de las acciones, diferente graduación de la mirada, digamos, empieza a haber ciertas búsquedas al interior que me parecen sumamente interesantes, pero que digo, que no puedo dejar de pensar mi oficio por fuera del teatro, ¿no? Lo otro es un lindo adicional, pero el teatro es donde está el oficio. Personalmente me pasa eso, ¿no? Claro, y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, veía ayer o anteayer un espectáculo de un titiritero cordobés sobre Kafka. Me refiero a Santiago San Paulo, el espectáculo del procedimiento, donde él trabajaba en primer plano convivial, pero había una cámara manejada por alguien, por un asistente o por el director, no sabíamos bien por quién, que iba recortando detalles, ¿no? Y de pronto, en una pantalla gigantesca, uno podía estar al mismo tiempo observando al actor desde la platea y el detalle de, por ejemplo, la cabecita de uno de los títeres amplificada en la pantalla, ¿no? Entonces, Qué la bueno. sensación es que ahí aparece otro sujeto, ¿no? Que ya no es el cuerpo del actor, sino es el lenguaje de la cámara y es el lenguaje de quien está manejando esa cámara y es el lenguaje del recorte de pantalla, por otro lado. Muchas veces la sensación que yo tenía era, está enfocando de una manera un poco arbitraria o qué es lo que está enfocando. Y sinceramente yo no estaba observando ya el lenguaje del actor, sino el lenguaje de la cámara manejada por alguien que estaba a espaldas mío, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que la filosofía también ha pensado mucho esta idea de la reunión de los cuerpos, ¿no? Yo pienso en esta cuestión de, por ejemplo, el banquete de Platón, ¿no? Eh, el convivio de la reunión de Sócrates y, bueno, y amigos discutiendo sobre el amor, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés decir de esa reunión de cuerpos, de ese banquete, digamos, por ejemplo, en la tradición filosófica, Marcelo? Sí, pensaba, tomando lo que vas mencionando y después llego ahí, algo de lo que, digamos que hubo una problemática sobre el arte, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, la aparición del migitorio de Duchamp, ¿no? La fuente de Duchamp, ¿no? Que rompió ciertos parámetros y entonces la filosofía anglosajona, la analítica, empezó a hablar de que había como una poshistoria en relación a que hay una aparición conceptual ya del arte. No, el migitorio abre ciertas cuestiones conceptuales que empiezan a hablar que el arte da un paso hacia lo conceptual, ¿no? Pero la filosofía más continental empieza a plantear, cuando habla del arte, en vez de decir qué es el arte, empieza a decir cómo es el arte, que como si hubiese algo en el cómo que trasciende cualquier posibilidad de trabajarlo en términos de lo conceptual, ¿no? Como si hubiese algo ahí. Entonces, creo que el banquete de Platón y todos estos lugares donde aparecen los cuerpos, inmediatamente involucra un cómo, ¿no? Como si uno dijese, bueno, voy a ver tal obra de teatro, y cuando empiezo a hablar del qué es la obra, inmediatamente el cómo la empieza a atravesar. Claro. Porque empieza a atravesar lo que a mí como experiencia me ha transformado, ¿no? Me parece que hay algo de eso y creo que el banquete de Platón plantea algo fabuloso, que es la noción del eros, del amor, ¿no? Como me gusta mucho también esto que le sale por el tiro por la culata a Platón, ¿no? Que dice, bueno, vamos a ridiculizar a Aristófanes, que se metió con Sócrates en las nubes, vamos a ver cómo queda, y empieza con el discurso y le agarra a Hipo y termina contando el discurso de la esfera, la burbuja esa que la parte Zeus, el amor de la media naranja, ¿no? Que finalmente es la gran tradición que toma el teatro, ¿no? La comedia del arte, el amor de la media naranja es fundamental, ¿no? Y el amor de Sócrates, ese en ascensión,
digamos, como si hubiese una especie de como ironía trágica en el banquete de Platón, ¿no? En relación al Eros. Qué bueno escucharte, Marcelo Savignone. Y yo quiero recordar que buena parte de este pensamiento está en este libro, A poner el cuerpo, gran libro de artista, investigador y de filósofo de la praxis teatral, ¿no? Que tiene como eje central el cuerpo, ¿no? Creo que ese es uno de los ejes centrales que tiene la organización del libro. Eh, yo quería preguntarte en este sentido, eh, por, digamos, vos como en el convivio del teatro, vos como actor, también expectás, ¿no es cierto? Digamos, yo creo que las y los actores, mientras están trabajando, son espectadores de lo que está sucediendo, están observando lo que está sucediendo. Entonces yo te quería preguntar por cómo sentís esa función del actor espectador, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, dos cositas te digo, a ver si... no, en principio hay una regla teatral que para mí me parece como muy medular, que es lo peor que le pasa al personaje es lo mejor para el intérprete, ¿no? Lo peor, entonces a mi personaje va a morir en escena, lo peor para el personaje, pero para la interpretación es grandioso. Entonces en eso produce ya una especie de contradicción, dualidad en el acto. Creo que eso se reproduce en varios lugares, ¿no? Yo podría estar haciendo una escena de violencia y salir a la pata y decirle a mi compañero, mi compañera, ¿viste cómo salió hoy? ¿No? Podemos, es como, produce una disociación. Y Brook plantea algo que a mí me pareció siempre muy inspirador, que dice que para que suceda el teatro tiene que haber tres cuestiones fundamentales. Una es la relación del intérprete con el otra intérprete. Otra es la relación del intérprete con el espectador y otra la relación con el intérprete consigo mismo. Cuando esas tres cuestiones están funcionando, hay teatro. Cuando se cae, se va hacia el público, que a veces le puede pasar una comedia, que alguien está, ¿no? O se va hacia sí mismo, ¿no? Por dentro un volcán, las bromas que se decía sobre el método, ¿no? Como me parece que en esa cuestión, me parece que esa tríada es fundamental para hablar algo de esto. Hay algo de la actuación cuando está expectando, que está vinculado con el espectador, pero que a su vez tiene un vínculo con el compañero y tiene un vínculo consigo mismo, ¿no? Como que ese funcionamiento cuando sucede el teatro, ese funcionamiento es fabuloso, ¿no? Es como, es algo que casi no se puede reproducir, sino que sucede, ¿no? Yo me imagino que en un espectáculo como El suelo que sostiene a Hande, que estás en un gran escenario en el Teatro Regio y ante una multitud, porque entran, no sé, yo calculo que por lo menos 600 personas en la sala, digamos, la percepción del público no puede ser tan detallada, pero seguramente vos percibís sonidos, percibís movimientos, ¿no? Percibís una, una cantidad de respuestas que está dando la gente, Sí, como por ejemplo el silencio, ¿no? Y me imagino que eso también se acentúa cuando trabajás, por ejemplo, en tu teatro, en el Belisario, que es un teatro más de cámara, ¿no? Donde hay mayor proximidad, con menos cantidad de espectadores, ¿no? Hay una variable en ese sentido, porque creo que acá entra algo muy importante que es el espacio, ¿no? sí. Esta idea de, especialmente el espacio físico, no el espacio digital, sino el espacio físico, y pensemos que el cuerpo es parte y proyección, ¿no? del espacio físico, ¿no? Entonces, Sí, sí. por ejemplo, ¿qué sentís de diferencia o de Ujú, identidad entre estar percibiendo al público en el Regio y estar percibiendo al público en Belisario? ujú. Bueno, eh, lo que mencionabas del silencio, creo que es una de las grandes cuestiones que sucede en Hande, y que, porque es una obra que cada tanto produce un silencio, ¿no? Como herramienta. Entonces, eso se percibe de una manera, es como muy contundente lo que le sucede al cuerpo cuando se aúna con el silencio. Tomo algo de Kovadlov que dice, habla del silencio primordial y que dice que en el texto ese dice, yo no voy a hablar de
que callamos o el que nos callan, sino de ese silencio cuando la palabra llega a su clímax, lo que viene después. Y creo que a veces la obra y lo que más puedo tomar en cuenta en esta obra son esos silencios, que es cuando la palabra llegó a algún clímax, cuando ya no se puede explicar algo y ahí irrumpe el silencio. Eso me parece que es una de las cuestiones. Y después de ahí tomo esto, el teatro muchas veces tiene esa noción de aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora es como el teatro sucede aquí y ahora, ¿no? Y que para la práctica teatral eso está dividido en dos cuestiones muy, muy concretas, que es el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio en lo concreto y el tiempo, que es el verbo que constantemente quienes hacemos teatro vamos a buscar verbos, ¿no? Nos dan un texto y dicen, bueno, ¿qué hago? Ah, ¿no? Uno va a buscar el verbo. Entonces creo que hay algo en este caso en un espacio enorme, que para mí, saliendo de Belisario, como bien decía, es un espacio, que hay algo de ese espacio que me modifica la actuación. Mi gesto no es el mismo gesto que realizo en Belisario, que con un levantar la mano ya se entiende lo que estoy contando, o comunica. Acá hay que alzar la mano. Claro, exacto. Eh, eh, Casi llevamos 20 minutos, entonces, como vamos a estar ya promediando la entrevista, yo quería preguntarte si nos contás un poquito por los grandes conceptos que están en tu libro, en A poner el cuerpo, que yo quiero sobre todo destacar esta condición de artista investigador, ¿no? Es decir, alguien que produce pensamiento, que produce conocimiento a partir de las prácticas, ¿no? De las prácticas artísticas, porque verdaderamente vos hablás aquí como artista, como docente, y solamente vos podrías escribir este libro, porque este libro es resultado de un tipo de experiencia, como dice John Dewey, ¿no? Digamos, de una producción de conocimiento que es determinada por un tipo de experiencia, ¿no? Esta idea de la participación inmersiva en el acontecimiento, que por supuesto es una experiencia que vive el actor, el espectador, el técnico, y al mismo tiempo genera una experiencia común, un intercambio, ¿no? Entonces, ¿qué querrías destacar de los conceptos que trabajás en el libro? Entonces, el primer eje es territorializar a Lecoq, ¿no? Mi tesis está dada a decir, bueno, nosotras tomamos una técnica eurocentrista, ¿cómo eso va a ser vista desde nuestra región? Entonces, decir, de un cuerpo que desde alguna perspectiva ha sido colonizado, conquistado. No es lo mismo ser un europeo que nació en Francia a ser un argentino que nació en Rosario, ¿no? Entonces, ¿no? Como ese es el primer dato. Ahora, de ahí empieza, luego de pensar eso, se pone el cuerpo como eje, el cuerpo escénico como eje. Y entonces empiezo a abrir al cuerpo a su interior. Y entonces para entrenar está el cuerpo físico, este concreto, el que se cae, se levanta, que como mencionabas al comienzo, yo lo entreno, lo pienso como atleta del teatro, lo entreno todas las mañanas, ¿no? Pero después de eso se desprende a un cuerpo imaginario. Yo si quiero hacer de rey, tengo que imaginar un cuerpo. Entonces ese cuerpo escénico imaginario también se entrena. Entonces empieza a trabajar sobre el cuerpo, ¿no? La imaginación como el ejercicio activo de la memoria. La memoria que es la memoria sensorial, la memoria intelectual, la memoria afectiva, ¿no? Todo eso es la imaginación. Entonces, en eso aparece un entrenamiento bien específico sobre el cuerpo imaginario. Y después de eso también empiezo a desarrollar, bueno, cómo se conmueve el cuerpo también, el cuerpo escénico, y entonces empiezo a hablar de los estados básicos que se podrían denominar como las emociones básicas. Esos serían los tres grandes como elementos que empiezan a funcionar en el diálogo del teatro, ¿no? Eso serían lo principal. Buenísimo, buenísimo. Marcelo, ¿y vos sentís que el cuerpo en estado escénico ingresa en una zona otra, por decirlo así, en una zona de alteridad? Es decir, que el cuerpo natural o el cuerpo cotidiano o el cuerpo social se transforma en una suerte de cuerpo otro
cuando estamos en situación de poesía, ¿no? Lo que Lecoq llama el cuerpo poético, ¿no? Que entre paréntesis vamos a poner a disposición, porque lo tenemos en PDF, este libro, para quienes lo quieran leer, de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, el cuerpo poético de Lecoq, ¿no? Yo siento que hay algo donde cuando, por ejemplo, si yo te veo caminando por la calle, por acá por la avenida Corrientes, o dentro de un ratito te voy a estar viendo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, vos vas a estar en un estado muy diferente al que yo observo en tu cuerpo, por ejemplo, cuando estás actuando en la negación de la negación, o en Terco, o en el suelo que sostiene a Handy. Sí, me parece que sí, que ahí me gusta eso que mencionás como la idea de ese cuerpo otro, ¿no? Eh, y creo en algún punto como si el teatro, esta idea escénica, nos permitiese reencontrar algo de la multiplicidad del cuerpo, casi como concepto bien dionisíaco, pero esa idea, o de la polis griega, ¿no? La polis está afuera, pero está en mí también, ¿no? Y el teatro como surgimiento en esa polis griega. Creo que hay algo del teatro que permite una reconciliación con los muchos otros que habitan en mí. Qué bueno, qué Algo de bueno. eso pienso. Excelente, excelente. Y yendo digamos, por ejemplo, el tema del entrenamiento, ¿no? Ya me refiero acá al docente investigador, es decir, aquel que recibe a otros para entrenarlos o para enseñarles, transmitirles, digamos, determinados saberes teatrales. Por ejemplo, ¿cuáles serían los que vos destacarías como fundamentales? En principio a mí me gusta trabajar sobre la idea de que cada persona reconozca su funcionamiento, ¿no? Cómo funciona, qué tendencias rítmicas tiene, qué tendencias en términos del uso del espacio, ¿no? Ese reconocimiento, que a veces es medio doloroso, porque alguien dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Ese reconocimiento es el que me permite empezar a transformar mis funcionamientos. Eso es como el gran eje de trabajo. Por otro lado, vos miraba, viste Handy y demás, y las obras en general, a mí me gusta trabajar toda la línea de movimiento barra coreografía con el tratamiento del cuerpo de cada persona. Es decir, no busco un ideal de cuerpo, ¿no? Una especie de ideal cómo debería ser, sino lo que ya contiene el cuerpo. A mí eso me apasiona, tratar de comprender y potenciar lo que cada cuerpo ya contiene. Qué bueno, qué bueno. Eh, me gustaría, para cerrar, si te parece, porque la idea es seguir en el camino de la lectura o de la reflexión o de ir buscando otros senderos, ¿no? Y, digamos, si tuvieras que recomendar en qué ponerle el acento, por ejemplo, te están siguiendo muchas personas que este, digamos, se dedican a la formación teatral, o que trabajan con la docencia teatral, o que piensan también la cuestión cinematográfica, la cuestión televisiva, incluso la publicitaria, ¿no? Yo quería decir, ¿qué les recomendarías que vean en este libro, cuando entren en el libro? Bueno, primero creo que es un modo, un sistema de ir poniendo el cuerpo, ¿no? ¿No? Romper esa cuestión con el vacío de la escena, que a mí me gusta tomar algo de Deleuze. Deleuze dice, no es que esté vacío, es que está lleno. Y entonces uno no sabe por dónde empezar, porque está tan lleno, tengo tantas ideas, tantos cómo debería ser el teatro, cómo debería ser la escena, que yo no sé por dónde arrancar. Entonces creo que a poner el cuerpo es un mecanismo, un método para comenzar, para decir, bueno, arrancamos. Y por otro lado, tiene cierto orden muy concreto que permite objetivar un poco el uso, el tratamiento de la escena. A mí eso me parece, digamos, cuando nosotros hablamos del teatro, a veces es muy difícil cómo poner en palabras algo que se mezcla tanto. Entonces,
el ejercicio de la constatación, el ejercicio de pensar una escena a través del ritmo, de cómo usa el espacio, de cómo usa el tono, de cuál es la... Todo ese ejercicio a mí me permite salir un poco de... Spinoza dice esto, que me sirve para... Es similar, ¿no? Spinoza dice, muchas veces la filosofía se puso en la orilla y vio como el barco se hunde. Él dice, yo estoy adentro del barco. Y creo que cuando hacemos teatro, estamos adentro del barco viendo cómo se hunde, pero cada tanto un ejercicio de distanciarme y poder ver me permite continuar trabajando. No perderme en lo que me pasa, sino hacer que pase. Y Marcelo, ya en tu costado más de profesor de filosofía o futuro doctor en filosofía, te quería preguntar por qué lectura vos recomendarías, recién nombrabas a Spinoza, por ejemplo, de la parte filosófica, porque sabemos que hay mucha gente también muy interesada en esto de desandar las fuentes, ¿no? De volver hacia las fuentes y reencontrarse con la filosofía. Por ejemplo, en términos de cuerpo, del pensamiento sobre el cuerpo, ¿qué libro te parecería que es recomendable? Bueno, Spinoza, a mí la cita que me trajo a estudiar Spinoza y la filosofía fue, nadie sabe lo que puede hacer un cuerpo, a pesar de que él era un racionalista, pero plantea esa ética que es fabulosa. La ética de Spinoza me parece ser fundamental. Hay alguien que a mí me apasionó, que es Simone Weil. Todo el trabajo de lo sagrado, la persona y lo sagrado me parece ser un disparador importantísimo para pensar el cuerpo. Deleuze es alguien que, Deleuze con Guattari, digamos, Rizoma o Mil Mesetas son textos que y traen el cuerpo sin órganos de Artaud, por ejemplo, cuando Artaud le declara la guerra al organismo. ¿No? Todos esos textos me parece que son bastante importantes a la hora de Merleau-Ponty, digamos, como, ¿no? Es alguien que, Jean-Luc Marion, también son personas que a mí me ayudan a pensar el quehacer escénico. Buenísimo, buenísimo. Y para cerrar, ya en una dimensión más, llamémosle biológico-fisiológica, ¿importa, por ejemplo, la alimentación en cuanto a este entrenamiento, a esta forma de estar en disponibilidad con el cuerpo para poder construir los cuerpos poéticos? Bueno, mira, ahí yo te digo desde mi propia experiencia. Yo, con el tiempo, mi entrenamiento y mi alimentación son un hábito. Yo si voy a comer a un lado, no sufro no me privo porque no tengo el hábito de consumir cuestiones que quizás son como más nocivas para el cuerpo. Yo me he hecho el hábito. eh, porque me requería en un comienzo tener una disponibilidad física. Entonces considero que hay algo de eso, pero que lo más importante para mí fue ser que se convierta en un hábito y no una especie de obligación, sino un hábito que a mí me hace bien levantarme temprano y hacer yoga y después irme a calistenia. No, yo lo encontré de ese modo. Entonces me cuesta un poco por decir, como, no sé si hay que hacerlo. A mí me pasó que lo encontré de un modo de hábito y al día de hoy, digamos que disfruto mucho de que sea hábito eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quiero recomendar, por si alguien viene a Buenos Aires, que vean el suelo que sostiene a Jande en el Teatro Regio, y quería saber si estás haciendo o estás por empezar o qué otra producción tenés, digamos, en vista. Y yo calculo que en julio, cuando terminemos El suelo que sostiene a Jande, va a volver La negación, porque es una obra que volveremos a realizar, porque es una obra, hicimos el sábado pasado la última función y la verdad que nos quedamos como, hay algo que nos pasa con el material que lo vamos a seguir haciendo y comenzamos ahora a partir de mediados de mayo a meternos en el mundo de Ibsen, que ya te consultaré cosas porque ahí me siento un infante. Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Bueno, Marcelo Savignone, recomendamos, por supuesto, este libro tan importante, A poner el cuerpo, que
realmente es una gran referencia en lo que sería filosofía de la praxis artística o investigación, creación, ¿no? Esto del artista investigador produciendo reflexión y autoobservación sobre las propias prácticas. Y te agradecemos muchísimo estos minutos. No, un placer y nada, muy contento de poder compartir algo de esta investigación. Gran abrazo, ¿eh? Gracias. Gran abrazo.